Pues hola, ¿qué tal? De nuevo a otra sesión más de charlas BIM. Repito, mi nombre es Paulo Ríos, Paulo Rivers. Profesor Miguel Ángel Pérez Sandoval. Es otra edición en la cual compartimos desde nuestra experiencia, punto de vista, lo que hemos aprendido de BIM, metodología y algunas prácticas. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Paulo. Bien, 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 así es, sí es efectivamente la intención de esta iniciativa que pues ha surgido de la charla, de platicarla, pues te agradezco mucho primero de que me has impulsado a no solamente planearla, sino hacerla una realidad, y eso te lo agradezco mucho como amigo, como compañero, y qué padre, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho y yo siento o creo que tú, pues que los dos, ¿no? Que estamos en esto y pues a ver a dónde nos lleva, pero sin duda nos llevará a un lugar muy muy padre que es el aprendizaje. ¿Cómo ves? Sí, seguro que sí. Y cada uno por su parte ha estado informándose, ha estado desarrollando, investigando más. Y creo que por eso empezar, como dicen, empezar por el principio y romper muchos paradigmas, muchos estigmas de lo que es BIM o por qué deberíamos hacer BIM al día de hoy, a 2023. Y sí, también me estoy bastante emocionado con esa iniciativa y es para motivarnos y compartir. Exactamente, bien, tú ya lo has como adelantado un poquito. La intención de este video va encaminado a partir desde cero, ¿verdad? Como hemos acordado, partir desde la definición propia de lo que es BIM en esta metodología que pensamos centrarnos en el canal y como tal, pues empezar a abordarla, ¿no? Así como las bases, qué es, qué no es BIM, en nuestra experiencia personal, ¿verdad? Entonces, pues de eso va a tratar este video y esperemos que lo disfruten y que les sea de utilidad a ustedes. Claro que sí. Y bueno, comenzando con, daré como una pregunta así, no una pregunta, una aclaración y ya más adelante lo iremos desarrollando por qué no es, pero quiero empezar con que Revit no es BIM. No es BIM, este paradigma, ese estigma, esa idea de que solamente con trabajar con Revit ya se está haciendo BIM y no necesariamente. Entonces, Miguel Ángel, ¿por qué no nos compartes qué has aprendido de qué es el BIM? ¿Qué es el BIM para ti? ¿Qué significan las siglas? Y exactamente. Exacto, sí, fíjate que como tú bien lo comentas, que de hecho es provocativa la frase de que usar Revit no es BIM, es correcto porque fue uno de los errores que yo fui aprendiendo en donde tenía precisamente esa creencia, en donde decir, bueno, pues ya, si logro que tanto mis alumnos como yo estemos en este software, pues automáticamente ya eso es BIM o la metodología, pero definitivamente no, lo fui aprendiendo con el tiempo, en donde es eso y más, es algo muy complejo, que se podría resumir como una metodología de trabajo, eso es BIM, y pues va dirigido a todos los agentes involucrados en el proceso, todos a quienes estén involucrados en el proceso o en la industria de la construcción, y el énfasis o cómo funciona, pues funciona a partir pues, de la colaboración. Ese es el propósito y me parece que es una palabra clave no solamente en mi tesis, sino en la tendencia actual a nivel global de la utilidad o de la eficiencia de BIM. Precisamente es un medio, es una maqueta virtual que nos permite a todos entender y estar en el mismo lenguaje. Yo me parece que sería como la excelente analogía, como tener el modelo virtual como un medio de comunicación o como un lenguaje en donde se unan todos los involucrados, que pueden ser de diferentes profesiones, y en cada disciplina o en cada profesión existe una jerga, es decir, una forma determinada de referirse a las cosas, en donde podríamos hablar de diferentes lenguajes, pero gracias a lo visual, gracias al modelo, en la maqueta virtual, ahí es donde entenderíamos todos y ahí se integraría este lenguaje, pues para hacer sinergia y como nos pasa mucho en lo académico, si entendemos muy bien la instrucción, qué es lo que nos están pidiendo, si nos queda claro y si nos ahorra tiempo, pues va a ser mucho más fácil y me parece que ahí es el énfasis de BIM, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa que tú bien me comentabas, bueno, de lo que hemos estado charlando, sobre las siglas de qué es BIM? BIM por sus siglas en inglés es Building Information Modeling.
Y ahí, pues me gustaría compartirles como desmenuzando cada una de las letras. Por ejemplo, building, ¿a qué se refiere? Building se refiere al proceso como construcción, el significado es construcción, pero no se refiere como tal únicamente a una obra material, sino se refiere al proceso constructivo que se lleva a cabo en la industria de la construcción. Y así es como pues, les invitamos a que lo concibamos, ¿verdad? Eh, ¿Tú cómo ves, Paulo, en tu experiencia ya profesionalizante, este paradigma de proceso constructivo de la industria? Empezando con la primera sigla de building, me agrada que lo generalicemos, lo enfoquemos, lo especifiquemos de que va dirigido a la construcción y a las diferentes fases que abarca. Por ejemplo, en Alemania se tiene muy clasificado paso por paso que las fases de la construcción, es decir, está desde la fase 1 hasta la fase 9 y cada uno que va abarcando, me imagino que, claro, en España habrá su propia categorización o fases del proyecto, así como está en México, están en otros países. Estos pasos son los que, para los que estará dirigido lo que viene después, que es Information Modeling. Information, claro que hay información de por medio. Hemos visto como arquitectos, generamos un plano, ahí ponemos las especificaciones, ponemos las cotas y lo enviamos. Eso es para nosotros la información. Pero ahora estamos compartiendo más información que viene integrada a cierto modelo tridimensional, que para eso viene la tercera letra de, de este anagrama de modeling, porque Ujú, al final de cuentas lo que estamos haciendo es un modelo tridimensional con información especializado para la construcción. Creo que podrá resumirlo ujú, a esta, como esta introducción de ujú. lo que es BIM. Y justamente ahora acabas de comentar de que son para estudiantes, pero también para trabajadores. Entonces, ¿como para quién dirías que está dirigido trabajar con BIM, con esta metodología, Miguel Ángel? Eh, sí, me parece muy pertinente la pregunta que, estamos hablando de un lenguaje o de una metodología compleja, como tal, pues el propósito de esta metodología es que esté dirigido a todos los agentes involucrados, es decir, por ejemplo, a los propietarios, a los mismos inversionistas, a los mismos dueños, a las disciplinas que están relacionadas con la industria de la construcción, pues también para ellos está dirigido para, como te platicaba, que todos estemos con un mismo lenguaje, comunicándonos y rebasando estas barreras para poder optimizar los procesos, porque como tú bien lo comentas, cuando se habla de la industria de la construcción, se habla de procesos y los procesos normalmente son de mediano y largo plazo. Y ahí es donde está precisamente o radica el verdadero ahorro o la optimización o la justificación o la razón de por qué es importante BIM, ¿no? Porque optimiza los tiempos y eso significa un ahorro y una visualización a futuro. ¿Por qué? Porque normalmente, no me vas a dejar mentir en tu experiencia, que como arquitectos normalmente pensábamos que nuestra actividad profesional iniciaba con el proyecto y terminaba con la obra construida. Pero hemos Ujú. entendido, gracias al Big Bang Boom, que es esto, si gustan buscarlo en internet, los que nos están escuchando, esto nos muestra que como arquitectos y como gente que se dedica al sector de la industria de la construcción, estamos desperdiciando cerca del 80% de los ingresos que se generan cuando una obra queda terminada. Es decir, en los costos de mantenimiento y operación por mínimo 80, 100 años de existencia del edificio al menos. Y ahí es donde verdaderamente radica la oportunidad y el panorama que se nos abre para todos los involucrados en la industria, como nosotros los arquitectos, que es ver pues todo el potencial que tiene y que nosotros, te lo digo por experiencia propia, pues normalmente pensábamos que, bueno, empezamos con el proyecto y nuestra labor arquitectónica como profesionistas, empezamos con el proyecto y terminaríamos con la obra terminada. Diríamos, ya, hasta aquí nuestra chamba y a la que sigue. Pero no, gracias a BIM hemos aprendido que el proceso de vida útil del edificio continúa
y que ahí es donde se va a invertir, imagínense, el 80% de la inversión de un inmueble no es en la construcción, sino es en los costos de mantenimiento y vida útil del edificio. Entonces, me parece que es un paradigma muy potente que pues vale la pena resaltar y agradecer al BIM que lo fomenta y lo rescata, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Pablo? Sí. Exactamente, yo también durante la carrera y en al inicio de mi vida laboral o ya profesional, pues no había considerado ok, ya se termina el proyecto, ya está construido y ya. Para mí, como ahí se acababa la historia y veo que no, que si hay mucho de mantenimiento, restauración o no, mucho que todavía se le puede explotar al proyecto. Claro. Mantenimiento, por ejemplo, preventivo, ¿no? Que normalmente y tradicionalmente, desafortunadamente, el mantenimiento que se hace en los inmuebles es correctivo. Y gracias también al BIM podemos hacer un mantenimiento preventivo porque al tener, digamos, la réplica en digital del modelo, le llamamos el gemelo digital, eh, pues podemos adelantarnos y ver que las luminarias necesitan ya cambiarse porque ya su Vida útil, capacidad, ya está. exacto, Sí, ya está por exacto. acabarse. Ujú, Eso sí, no pues algo que no contemplamos. De hecho, si no mal recuerdo, ya son como que las últimas, bueno, obviamente las últimas fases en la parte del BIM, porque en la parte del BIM también hay eh, está categorizado desde el 1 hasta puede ser el nivel 10 del BIM, que es algo que ujú, también por cómo se empieza, el 2D, el 3D, pero también el 4D, 5D, y así podemos llegarnos hasta el 10D. En el 10D, cuando estamos, ¿cómo dice? Vemos en el modelo tridimensional de computadora que eh, ya en los próximos 2 años tendremos que cambiar todas las luminarias, como dice, por ejemplo, y pues eso podemos prevenirlo, porque sí, el correctivo siempre es mucho más caro que el preventivo. ujú. Y Sí, sí, entonces sí, eso nos puede ayudar a prever ese tipo de cosas, sí. claro, claro. Em, entonces, como abarcando ese tema ya estamos hablando de modelos tridimensionales, de información que nos va a prever. ¿Y esto cómo podríamos diferenciarlo con la estrategia, con lo que estamos acostumbrados en muchas carreras de arquitectura Ujú, en CAD? ¿Cuál sería la principal diferencia entre CAD y lo que sería BIM? Porque muchas veces por ahí empezamos en en las carreras de arquitectura, nos ujú. enseñan CAD, AutoCAD, por ejemplo, es el más famoso, pero de ahí, ¿cómo saltamos a BIM? ¿Cómo podrías explicarnos, o en tus palabras, la diferencia entre CAD y BIM? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues podemos utilizar como analogía el cubito básico la figura básica de un Lego, Lo ya voy a poner saben, aquí también en el video, ¿sí? La sí, sí, imagen. sí, en donde nos sirve mucho como análogo para describirlo. Por ejemplo, si tenemos únicamente la vista superior, pues se puede decir que es un modelo 2D, pero si le tomamos una foto o una imagen tridimensional, pues vemos que ahí adquiere pues volumen, profundidad, ¿no? Y altura. Ya es algo tridimensional, esta figura de Lego. Pero si al mismo tiempo a esta figura tridimensional le empezamos a agregar datos como el número de identificación, el fabricante, que es precisamente Lego, el color, que es naranja con un pantón específico, el modelo, que son las dimensiones, que mide tal vez 2 centímetros por 2 centímetros, ahí estoy inventando, y el Sí. costo de esta pieza, pues a lo mejor es 0,5 euros, ¿no? Por así decirlo. Bueno, todos estos datos ya nos hablan de que no es únicamente un modelo tridimensional, sino que es un modelo parametrizado, porque al hablar de paramétrico, estamos hablando de información añadida al modelo. Entonces, esa es la diferencia. La primer vista, digamos como la vista sencilla, la vista bidimensional, sería el 2D, sería el OCAD, ¿no? El modelo asistido por computadora, por sus siglas en inglés, el modelo CAD, de cómo con estos softwares como AutoCAD, pues trabajábamos fundamentalmente de manera bidimensional, pero se puede decir que tradicionalmente el modelo AutoCAD, por así decirlo,
eran líneas, planos y volúmenes, pero sin nada más de atribución de datos, más que únicamente datos geométricos, a diferencia de todos los softwares como Revit, por ejemplo, en donde Ujú. aparte de esta información cargada geométrica, se le puede Sí, atribuir mucha información adicional, ¿no? Y vamos a entender las dos grandes diferencias. Por un lado, pues la parte digital del CAD, la parte digital obviamente, por sus siglas de diseño asistido por computadora. Dos, era un trabajo pues manual todavía. ¿Qué tan difícil? Pues no tanto si lo estamos comparando con nuestros primeros pioneros en la arquitectura que era todo manual, pues sigue siendo un poco manual, pero digital. Y también pues estático, ¿en el qué sentido? De que no te daba mucha flexibilidad para hacer composiciones y variantes. Era pues todavía muy estático, a diferencia de los nuevos softwares como BIM, entre otros, perdón, como Revit, entre otros, en donde tenemos modelos digitales también orientados al objeto, es decir, a la entidad, a destacar todos sus valores, a lo paramétrico, que precisamente son todos los atributos que tiene este objeto como tal, y dinámico, porque te puede presentar, como lo platicábamos, vistas en planta, en alzado, en tiempo real, renderizado también en tiempo real, y muchas otras como plugins que se le pueden hacer, por ejemplo, como Enscape en Revit, en donde te hace el estudio solar de manera inmediata. Entonces, bueno, ahí vemos el enorme potencial que tiene CAD por un lado, que ya quedó un poquito, es establecido, útil, ¿no? Sí. establecido, no obsoleto porque vemos, no sé, ahí estaría padre que tú compartieras esta en experiencia en la industria, ahí en Alemania, si ya quedó obsoleto AutoCAD, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, 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 yo no digo que quedó para nada obsoleto, digo, hay muchas empresas donde eh, pues se sigue utilizando como base, y no necesariamente AutoCAD, sino pueden ser otros, Ujú, pero sí que se mantienen todavía en 2D. Y uno pensaría, bueno, Alemania con país primermundista ya tiene todo establecido, reglamentado, no necesariamente. Sí hay muchas empresas donde pues están invirtiendo. Claro, a todos nos gustaría, yo creo que saltar al BIM, pero viene una fase de aprendizaje, de invertir en qué herramientas queremos, necesitamos, y está en ese avances. Así que yo creo que para que nos olvidemos de CAD, de AutoCAD, como lo conocemos, pues va a pasar muchísimo, va a pasar muchísimo. Yo diría que el BIM va a ser muy requerido, eso sí, y esta metodología, pero el CAD menor porcentaje, pero va a seguir jugando un papel pues en la parte de diseño, construcción o después de mantenimiento, o sea, sí va a continuar. Y bueno, ya que estamos también, me gustó mucho la analogía del cubo del Lego, porque es aquí cuando yo también estaba en la escuela y pensaba que ya solamente con hacer un modelo tridimensional, ya sea en AutoCAD o ya sea en SketchUp o ya sea en Revit, ya estaba haciendo BIM. Y no necesariamente. Es aquí bueno, donde voy a retomar la frase inicial del video, donde digo que Revit no es BIM, ya que aquí recae en lo que explicó de la información que se mete al cubo de Lego, ya que esta información es lo sagrado, lo importante. Me voy a adelantar un poco para darlos de mi punto de vista, que es lo más importante a la hora de compartir este modelo. Porque pues ya voy a también dejar esta imagen de cuál es 2D, 3D, y así podemos llegar hasta el 10D, pero para eso necesitamos la información, ya que de ahí vamos a hacer costos, vamos a hacer una estrategia de tiempo, de mantenimiento, de construcción, qué tan sostenible es. Y me gustó mucho el del ejemplo del Lego para explicar de que hasta que se le vaya metiendo información a cierto modelo y sea exportado e importado con los colaboradores de tal forma que ellos puedan tener la información más fácil y puedan manipularla más rápidamente, creo que ahí es donde está el verdadero objetivo de trabajar con BIM. claro, Creo así que es. Así es, así es. Y bueno, también es una pregunta, digamos, que para
para quien nos está viendo, ¿qué opinan? ¿Creen que va a desaparecer AutoCAD, por ejemplo, y van a surgir, o sea, ya, como fue en su momento, el, dejar de lado el trabajo manual, ¿no? ¿Creen que vaya a pasar lo mismo ahora con AutoCAD, que ya se deje de lado por, no sé, si sea el software Revit u otros, pero a lo que me refiero es que si ustedes creen que AutoCAD esté condenado a desaparecer, pues qué opinan, ahí nos lo dejan en los comentarios y Ahí lo dejan en aprovechamos los tal vez, comentarios. ahí en Exacto. les vamos a mostrar en la información del video nuestros canales para que pues ahí con muchísimo gusto nos interesaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan? Sí, ¿Vale? totalmente de acuerdo. Digo, aquí ya están en los comentarios de este canal o de tu canal. Yo creo que ahí podemos ir aportando los dos o ir haciendo un diálogo, porque pues, como comentamos, desde nuestra experiencia, alguien con más experiencia va a decir, no, aquí en este país ya está, ya no se usa más el CAD, ¿no? Pero creo que es algo que estaremos viendo todavía en los próximos años, de qué tanto se ocupa CAD. Bueno, también hablando de desarrollar, porque yo pienso que si tengo que responder de que si pienso que se va a acabar AutoCAD, diría que no, o no próximamente. Lo que sí pienso que muchos trabajos se van a automatizar. Va a quedar fuera de nuestras manos. Ujú. Y tal vez ya no tengamos que hacer ese manual, ese trabajo manual que está comentando, pero sí, bueno, procurar de que el intercambio de información esté corriendo correctamente. Creo que vamos a ver más cosas automatizadas. Exacto. Eso sí. Y justo, de hecho puede ser tema de otros videos, hablar, por ejemplo, Sí, del claro. panorama actual al día de hoy, en el mes de abril del 2023, el impacto que está teniendo todas las inteligencias artificiales y las API que están relacionadas a ello, que están saliendo pues, en el mercado, todas las grandes empresas como Microsoft, en fin, eh, están sacando ya sus productos y muy potentes, entonces justo estamos en un momento de transición desde finales del año pasado en donde no es que se hayan inventado estas nuevas aplicaciones, sino que las han abierto al público en general como nosotros y está Ujú. impactando en todas las profesiones y me parecería muy padre que pudiéramos hablar en un futuro video acerca del impacto que está teniendo temprano en nuestra profesión, tanto en la parte, obviamente, la tuya profesionalizante, la mía académica, cómo nos está afectando, ¿no? Sería genial. Sí, hace todo un reto porque va a ser de uno también irse adaptando, irse renovando en la parte teórica, en la parte práctica, porque si no, esto nos puede ir comiendo en algunos años. Sí, va a ser interesante. Y me agradó bastante lo de el explicar de en qué consiste, si algo tiene información, el cubo de Lego, cómo se puede transmitir bien. Y bueno, esto no lo vemos de aquí a 1, 2, 3 años que se acabe el proyecto, sino hasta 50, 100 años de que es la vida útil de cierto edificio. Yo creo que todo esto engloba en qué tan importante es la parte de información de los parámetros que se le inserta a cierto elemento tridimensional en el proyecto o cierto proyecto. Creo que aquí como dice, está el cuerpo de lo que significa BIM, la I. Y bueno, para finalizar con la última letra, la M, yo tengo entendido que es modeling de modelar, que todo esto está basado en modelar, pues, cosas tridimensionales, ¿no? Con los programas. Pero hay algo que comentaste hace rato, que también es management. Eso también es otra de la M como gestión. Explícame un poco más de eso porque sí me iluminaste otra parte que no conocía. Sí, como no, con gusto. Sobre todo la parte de desglosar las siglas, ¿no? Ya hablamos de la BIM, la B de BIM, ya hablamos de la I de BIM, que es la información que recalcamos, hemos hecho mucho énfasis en ella porque me parece que es el pilar que soporta todo el sistema, toda la metodología, y por eso creo que nos llevó la mayor parte del tiempo, pues, para afianzarla y, y hacer énfasis en ella. Y ahora la última letra que es la M de model, que significa, como por sus siglas en inglés, el modelo, ¿no?
lo que nosotros Ujú. conocemos como la maqueta virtual. Pero fíjate que ya he aprendido que no solamente es eso, sino también en la experiencia hemos aprendido que también viene de modeling, de la M de modeling, que en su traducción es el proceso, o se refiere al proceso de la construcción del modelaje, que es un proceso orgánico, que es un proceso cíclico, que es un proceso dinámico, que también lo habíamos platicado cuando definimos la diferencia de CAT y BIM, ¿no? Pero Sí. adicionalmente se adiciona otra M. La tercera M, por sus siglas en inglés, es management, que significa, la traducción literal, gestión. Y el management es cómo a partir de la metodología BIM podemos gestionar todas las acciones que están involucradas y que pertenecen a la I, como cuáles, todo lo que ya habíamos comentado, el concepto, el esquema, el desarrollo, la documentación, la construcción, cómo se va a materializar, los planos, el modelo, o sea, toda la información, la planificación, presupuesto, sostenibilidad, mantenimiento, seguridad, todas las dimensiones de BIM, que son las 10 que normalmente se manejan, todo eso, ¿cómo se va a gestionar? Entonces, de eso precisamente es de lo que se encarga el modelo en esta última fase de la M, management, ¿vale? Entonces, no sé si quedó clara esta parte, cómo es en tres dimensiones vista la M de BIM. Como te decía, me abriste otra perspectiva también de la M y veo que al usar la palabra gestión, pues debe también haber uno o ciertas personas responsables de esta gestión. Digo, ¿cómo sabemos que estamos intercambiando la información correctamente? Que la estamos incluso trabajando correctamente. Aunque podría ser que no solamente profesional o en algunos proyectos, pero también académicamente. Yo creo que ahí va a haber todo un tema de cómo gestionarlo, quién lo gestiona, cómo se gestiona, pero creo que desde tu perspectiva más académica puedas explicarnos cómo puede llevarse este concepto de BIM en la academia. De hecho, me compartiste una tabla, Ujú. esta tabla sobre qué países están aprovechando BIM en ciertas áreas y qué otros no. No sé si nos puedes hablar más de cómo se lleva esta práctica que suena muy genial, pero a la vez muy profesional y muy compleja, a la Ujú. parte académica, donde, bueno, seguramente en el video nos estarán viendo muchos estudiantes de la carrera o que acaban de egresar y tienen como que estos conceptos por ahí, pero no los han aterrizado. Claro, claro. Sí, como no, con gusto. Fíjate que como tú lo mencionas, esta tabla se desprende de una investigación que realicé con mi compañera, a la cual le mando un afectuoso saludo, Alia Besné, que en 2001 tuvimos la oportunidad de colaborar en un artículo en donde pues ella fue guiando acerca de una revisión sistemática de la literatura. Entonces ahí nos dimos la tarea de investigar desde 5 años hacia atrás, o más o menos ese rango de fecha, cuáles habían sido todos los estudios o investigaciones que hablaban de BIM, pero aplicado en la academia. O sea, cómo las escuelas han estado implementando en los últimos 5 o 6 años. A partir, les hablo del 2021 que se hizo esta publicación hacia atrás, y estuvimos utilizando herramientas de investigación como WOS y Scopus, que son herramientas de búsqueda. Entonces ahí obtuvimos un parámetro, tuvimos un instrumento de cómo poderlo eh, eh, seguir un proceso muy riguroso científico. Y bueno, el resultado fue esta tabla que te compartí, que me llama mucho la atención hacer énfasis, en donde la tabla indica la lista de países que tenemos, digamos, desde el 2016. Estados Unidos estuvo de los primeros pioneros en esta parte. ¿Y en qué lo aplicaban? Lo aplicaban fundamentalmente en guías académicas para el alumnado o profesorado, es decir, como pequeños manuales, tutoriales para guiar, pero eran, digamos, la manera en cómo intervenían las escuelas, en cómo estas escuelas en Estados Unidos intervenían eh, el BIM en la academia, o sea, desde el 16. Posteriormente ya fueron pasando a el otro modelo, pero también muy pocos, muy escasas las investigaciones. Por ejemplo, en el 2016 también en Estados Unidos y en el 18 en Canadá, lo empezaron a meter en la academia a nivel de revisiones de planes de estudio. Ojo, de revisiones de planes de estudio, o sea, no significa que lo hayan implantado todavía. Implantado me refiero a que ya meterlo dentro del cuerpo de las asignaturas, ¿no? Eso Sí, un por plan ahí, de estudio. imagínense. Ujú, exactamente. Y en tercer término ya es donde empiezan en el 18 Canadá, el Reino Unido,
empieza también en varias escuelas o varias investigaciones en escuelas en Estados Unidos y en España en 2019 empiezan a meterlos, entre otros, en el 2020, también en el 2020 Rusia, al menos las investigaciones encontradas en estas fuentes que les digo, ya le empiezan a meter como un diseño en el plan de estudios o como un protocolo de implantación del modelo propio. O sea, estas escuelas primeras o pioneras en sus investigaciones están hablando de estas fechas ya de inserción del plan, de un protocolo de implementación de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces ahí se puede resumir en pocas palabras que no es un proceso sencillo de adoptarlo porque, como tú bien sabes, Paulo, nuestro plan de estudio, nuestra profesión es muy compleja. A veces no alcanza el periodo de tiempo de 4 años para el modelo de la UAM, 5 años para la mayoría de las universidades en México y en el mundo. Son tantos contenidos que hay que saber que todavía meterle aparte de la metodología es complejo. Y aquí se Sí, ve es mucho, bastante ¿no? complejo. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Y bueno, y finalmente ya donde la mayoría de las investigaciones se describían la práctica de cómo es que se ha estado adoptando, al menos en los últimos 6 años, el BIM, es en el último rubro que es incorporación en un curso o en un proyecto o en alguna actividad, que es donde prácticamente todas estas escuelas desde el 2016 o investigaciones que les platico del 2006 al 2020 es la manera en cómo ha sido una válvula de escape o de inserción de cómo poderlo hacer de manera inmediata, implantarlo en la currícula de cada una de estas universidades a nivel global. Entonces, ha sido la clave. De hecho, eh, por esta razón es que para mí fue importante como mecanismo implantarlo en mi tesis de doctoral, implantarlo en la universidad a partir de workshops o talleres a partir también de optativas y vemos que no es un invento nuestro, sino que es algo que, pues, al ser una actividad compleja de inserción, pues la mayoría de las investigaciones en el mundo están describiendo que es la manera en cómo la mayoría está coincidiendo, pues por varias razones, como ya vimos, la complejidad, los tiempos, la, la curva de aprendizaje, porque principalmente los profesores son quienes deberíamos estar capacitados y asimilando entre todos esta información. Entonces, pues son procesos normalmente lentos, ¿verdad? ¿Cómo ves? Sí. Ese es pues el panorama de esta tabla que platicábamos y las conclusiones es que pues se sugiere como tal una colaboración interdisciplinaria, interuniversitaria también son las claves. Hoy en día pues a raíz de todo esto que ha sucedido con la pandemia, la comunicación a distancia nos ha permitido cubrir pues est- esta, esta oportunidad que tenemos de podernos conectar con escuelas de otros países en tiempo real para coordinarnos, para hacerlo la interoperabilidad, para detectar inclusive conflictos y trabajar en equipo. Entonces creo que es bien importante destacar la coordinación entre instituciones de educación superior globales para, uno, facilitar los estándares, que es lo que ya nos pide la industria, para, como les decía antes, todos trabajar en el mismo lenguaje, todos trabajar con el mismo tipo de materiales y tenerlos por lo menos todos muy claritos. No es limitarlos, sino más bien es ser Mm, eficientes. O sea, no significa que claro, todos usemos un tabique de muro, de tabique rojo recocido, un muro de tabique rojo recocido, forzosamente, sino que todos sepamos que cuando se va a utilizar ese material, perfecto, ya tenemos todos la misma información y por lo tanto eso significa una agilidad en cuanto a tiempos y inclusive en costos, ¿no? Y poder costos. fortalecer, exactamente, fortalecer la transversalidad entre, por ejemplo, académicamente, entre las asignaturas, porque cuando implementamos BIM, hay frases ahí bien importantes, me gustaría mucho citarlas, que dicen que cuando aprenden BIM, aprenden de construcción y cuando también se pretende aprender actualmente de construcción, aprendes BIM, porque es una metodología que trata de hacer sistema y creo que ese es el valor curricular o el valor académico que representa Paulo. ¿Y para cuándo, ya la pregunta de la cereza del pastel, ¿y para cuándo crees que nos va a llegar esa metodología ya a estar establecida en México o Ujú. hasta en la universidad? ¿Para cuándo ya unos 5 años, más o menos? Es compleja la pregunta, pero es muy, muy pertinente, muy importante. De hecho, no depende de la academia.
me parece que depende mucho de las iniciativas y de las políticas públicas que el gobierno mexicano las ha implementado ya tiene rato, ya tiene más de 5 años implementándolas, particularmente iniciativas que ha estado coordinando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en nuestro país, en donde varios colegas de la Guamas Capozalco han estado pues participando, que por cierto les mando un saludo. eh, pues han visto que no es tarea fácil porque también depende de directrices nacionales y como pasa en España, hasta que el gobierno no lo hizo obligatorio para la iniciativa, sobre todo la iniciativa pública, o sea Pública, que ¿no? todo lo público se ha hecho con BIM, ya hay un decreto, allá en España se llama el BOE, que es el Boletín Oficial del gobierno español, pues lo han determinado ya creo desde el 2018 en teoría, pero ya en la práctica un poquito después, ¿no? Hasta donde yo, si no me equivoco, si no me recuerdo, pero hasta que no pase eso en nuestro país es como va a suceder. No obstante, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, por el impacto y la demanda, me parece que el sector privado es el que ha estado como impulsando más y lo podemos ver en Sí, muchas exposiciones que se han ofertado en nuestro país y en Latinoamérica, de cómo está cada vez más acelerado el proceso y obviamente pues nosotros las universidades tenemos esta reacción de pues sí, de la sociedad, de estarnos continuamente actualizando, pero la respuesta es compleja. Yo creo que va a depender de la iniciativa del gobierno, que ya sí. hasta que no nos lo exijan, como Sí, es que industria, no va a ser tomado ya en cuenta para claro, poner talleres, cursos, hasta en los planes de estudios, exacto. seguramente. Pero primero va a Ah, ser en la industria y ya después va a rebotar en la academia. en Entonces, la ese academia. es ahí el tema. Sí, sí, sí. Pues esperemos bueno, se esté trabajando todavía en esto y ver que se avance también, que México dé estos avances tecnológicos. Va a ser Claro, muy, muy grato de ver. Bueno, otros países, todos los países, ¿no? Al final de cuentas, es un trabajo colaborativo la idea de este concepto de BIM. Pues Miguel Ángel, agradezco muchísimo, muchísimo tu participación de nuevo en esta idea, en este emprendimiento de, bueno, compartir lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria, larga o corta en mi caso, de pues de salir de la escuela y que nos enfrenta el mundo laboral, sobre todo en BIM y lo que rodea, lo que pretende. Así que, si quieres exactamente. agregar algo más, Miguel Ángel, y Sí, sí, a ver qué. sí, claro, ya, bueno, ya para despedirnos, agradecerte mucho la invitación. Te digo, para mí es una motivación el estar siempre aprendiendo, iniciando y emprendiendo cosas nuevas. Y pues gracias a ti te agradezco mucho esta iniciativa, que la idea es seguirla manteniendo. Y pues también es esta recomendación a todos, que el paradigma es nunca dejemos de aprender porque nos da vida, nos mantiene actualizados, nunca tomemos nada como una Dado ley, por como hecho, dado por hecho exactamente, sí, sino que es un continuo aprendizaje y creo que esa es la misión y razón de vida, ¿verdad? Pues bueno, sí, siempre agradecerte está mucho. aprendiendo, ¿no? Pues también te agradezco muchísimo, Miguel Ángel, por la participación y bueno, que esto se continúa haciendo, las charlas bien. Bueno, Claro. Miguel Ángel, pues agradezco mucho tu tiempo, tu aportación y bueno, nos estaremos viendo para la próxima. Bueno, gracias y chao, hasta el siguiente video. Hasta luego. Gracias. Chao. Bye bye.